Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales nos sintonizan por medio de este canal de YouTube. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y estamos dando una secuencia de estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Terminamos ya con el libro de los Hebreos en el último estudio. Terminamos con la carta a los Hebreos. Hoy vamos a empezar con la carta del apóstol Santiago. Y vamos a empezar en el capítulo 1, con el estudio número 1. Pero antes que nada quiero felicitarlos a ustedes que están allá en este momento prestos para escuchar este mensaje. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas y que el propósito es para que alcances a más del conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra es la que necesitamos todos. Es la palabra el alimento para nuestra alma, y por esa razón es que necesitamos cada día y un buen alimento. Recordemos, en la vida natural hay alimentos, mucha clase de alimentos, pero tienes que saber cómo preparar un alimento, qué es lo que vas a usar para que forme una cierta comida, porque una comida va preparada de varios productos, o sea, alimentos. Entonces tienes que saber qué es lo que le vas a poner, porque si no sabes, si le pones otras cosas en lugar de que te sea de alimento, te puede ser de envenenamiento, te puede hacer daño. Literalmente, espiritualmente hablando es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando le ponen algo de más a lo que la palabra de Dios está diciendo, sacándolo de su contexto, o sea que no va, son ingredientes que no llevan esa comida, y le estás poniendo más, ¿qué es lo que estás haciendo? Alterando. Entonces es ahí donde causa ese daño. Y eso es lo que hacen todas las religiones. Todas. No hay ninguna. Y siempre ha sido así. Recordemos una de las primeras religiones del pueblo de Dios cuando vino Cristo. Fueron los fariseos, saduceos, esenios, celotes. La más grande era la de los fariseos. Y a ellos el Señor Jesús les elogió una parte, pero por otra los condenó. Les elogió diciendo a todos sus discípulos que en la cátedra de Moisés se sentaban estos, dice, los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. ¿Qué quiere decir? Que están bien llenos del conocimiento de la palabra. Dice, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos estaban enseñando y poniendo la ley, pero Jesús mismo dijo que ellos ponían cargas pesadas a los hombres y que ellos mismos no eran capaces ni de llevar, dice, ni de mover con un dedo para hacer nada. Y en otro pasaje, ahí es donde los elogió el Señor, en el sentido de que están sentados sobre la cátedra de Moisés. Ahora, todas las demás religiones de ahorita, ¿qué van a estar sentadas en la cátedra de Moisés? Están peor. Pero en la cátedra de Moisés se sentaban ellos, pero no lo hacían. ¿Y qué hicieron? Pues como les dije respecto a un alimento, ¿verdad? A un guiso que van a hacer. Le ponen todo lo que llevan, pero le ponen de más otra cosa, a ver qué sale, a ver qué resulta. ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos?
Jesús se los reprendió. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ustedes invalidan la palabra de mi Padre, poniendo como mandamiento tradiciones de hombres y no según la palabra de Dios. ¿Qué les estaba diciendo el Señor Jesús ahí? Que estaban invalidando la palabra. La conocían, pero la estaban invalidando porque le estaban añadiendo tradiciones de hombres. Y luego les vuelve a decir: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues van en busca de un prosélito, o sea, hacen un discípulo, y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Eso es precisamente lo que hacen todas las religiones. Hacen hijos del infierno a todos aquellos que discipulan. Pero no tiene tanto la culpa la religión, sino la culpa la tienes tú, por perezoso, por no querer escudriñar las escrituras. Si algo yo admiro en las escrituras, un ejemplo para nosotros como cristianos, como iglesia de Cristo, si algo yo admiro es cuando la misma palabra nos dice que cuando Pablo llegó a la iglesia que estaba en Berea, llegó a Berea a predicar y siempre llegaba a visitar las iglesias que estaban ahí, o sea, donde quiera que llegaba. Y dice que cuando Pablo llegó a la iglesia en Berea, dice que empezó a compartirles la palabra, pero que ellos no se tragaron todo, ahí no le creyeron todo como se los estaba diciendo. ¿Qué dice la escritura que hicieron? Que fueron a las escrituras para ver si era verdad, para ver si era así como Pablo les estaba comentando. Y es lo mismo que yo te invito a ti, amigo, que no eres cristiano, que eres un religioso. Te invito a que vayas, analices las escrituras para ver si es así como yo te estoy exponiendo la palabra. Por eso yo siempre digo, vamos a empezar un estudio, y a todos los que están enfrente les invito a que tengan su Biblia a la mano y vayan meditando, que todos los textos que yo voy citando en contextos para aclarar el punto, que ustedes mismos lo miren. Hay veces que se los doy, lo leo, pero hay veces que me es difícil encontrarlo rápido porque no tengo toda la Biblia en la mente. Y es ahí donde se pierde el tiempo y los videos se hacen más largos, y yo no quiero hacer los videos largos porque sé que un video largo la gente no lo mira, se le hace difícil. Hay veces que me paso porque tengo que terminar ya el punto y no puedo dejarlo a medias. Ciertos estudios pasan un poco de la escritura, del tiempo, pero ese es el punto. Entonces, como la iglesia de Berea, debemos de ser todas las iglesias locales cristianas, ¿verdad? Y olvidarse de la religiosidad. Creerle a la palabra antes que al hombre. Porque si le crees a la doctrina de X denominación, entonces estás siguiendo doctrina de hombres. Y si crees en todas esas cosas de exorcismo y lo que hacen y tantas cosas, show que se mira en la televisión de muchos hijos del diablo que según apóstoles y grandes profetas son grandes hijos del diablo, es lo que son. Y si te pones a escuchar eso y a creerles todo eso lo que enseñan, entonces ya esa se llama doctrina de demonios. De hecho, una vez más te invito, mira una predicación que tengo ahí, las 3 doctrinas que han inundado al mundo. Es un mensaje muy claro. Te invito a que lo mires ahí en YouTube, Pastor Pedro Delgado, y ahí te aparece. O Iglesia Cibernética de Jesucristo, porque así es como se titula. Pero casi la mayoría de gente no va a la Iglesia Cibernética, va al Pastor Pedro Delgado, que es el primer canal que empecé. Bueno, vamos a empezar, y es el deseo de mi corazón que sea de bendición para ustedes. Dice así la palabra del Señor, la epístola de Santiago, capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo,
a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿A quién va dirigida esta carta? A las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, va dirigida a los judíos de aquel tiempo. Sí, porque de este tiempo no le creen. Va dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Dice, va a las 12 tribus, pero a lo que estamos mirando aquí, va dirigida a la iglesia formada de las 12 tribus, de los cristianos que sí le creyeron a Jesús. Porque recordemos que no todos los judíos lo desecharon, no. Había multitudes que lo seguían, había gente que creyó en él. Y para empezar, sus 12 apóstoles, 11, porque uno era el hijo del diablo, que lo había de traicionar. Pero entonces está mandando esta carta directamente, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Sigue diciendo, hermanos míos, teman por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Oiga, dice, teman por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oiga, quiero aclararles algo aquí respecto a este punto. Santiago manda esta carta, como les dije, a las 12 tribus. ¿Verdad? Es lo que está diciendo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Recordemos que cuando el Señor Jesús andaba predicando, y cuando mandó a predicar, ¿qué fue lo que les dijo? Les dijo, por camino de gentiles no vayan. Vayan más antes, bien vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso fue lo que Jesús dijo. Vamos a verlo, lo dice Mateo 10:6. Mateo capítulo 10 y en el verso 6 dice, fue cuando Jesús mandó a los 12 a predicar el evangelio. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, miren, aquí lo dice, por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren. O sea, todos aquellos judíos que se habían revuelto con los samaritanos, de los de Samaria. Cuando habla aquí de samaritanos se refiere, por eso dice, y en ciudad de samaritanos no entren. ¿Por qué? Porque no eran judíos puros, ya eran judíos que se habían revuelto con los de Samaria. Cuando la Biblia habla de samaritanos, a ellos se refiere. Y aquí les estaba diciendo que no fueran ni a gentiles ni a ciudades samaritanos. No entren, dice,
sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quiénes les estaba mandando? A sus apóstoles y discípulos, a los 12 apóstoles, perdón, que fueran a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, el otro que vemos aquí también, eso nos ayuda a entender por lo que les dije al inicio, ¿no? Que la carta va dirigida no a todas las iglesias. Aquí literalmente iba dirigida a la iglesia que se formó de judíos primeramente. Mateo 15:24, miren, ahí nos vuelve a hablar otro punto, y ahí ya no son los 12, ahí ya manda él a otro grupo más grande. Dice, Mateo 15:24, dice, a ver, aquí vemos lo que está hablando, también nos va a ayudar a entender. Habla de la mujer cananea, o sea, cuando una mujer de Canaán dice que le salió al encuentro a Jesús, que su hija, estaba endemoniada y era atormentada por ese demonio. Y dice que Jesús le respondió palabras. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea que Jesús no le contestó, la ignoró, seguía caminando. Y luego, ¿qué le dijo? Respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso respondió Jesús a sus discípulos, porque sus discípulos le dijeron, despídela, pues da voces tras nosotros. Y dice que cuando él dijo esas palabras, entonces ella vino y se postró ante él. O sea, llegó y se le postró, se arrodilló ante él y le dijo, socórreme. Y Jesús ya le dijo a ella, y literalmente, directamente a ella, respondiendo le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde ese momento. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí entonces? Estamos viendo cómo Jesús no quería atender a la mujer cananea, no quería atender a su súplica, a su pedido, porque ella no era judía, era cananea, o sea, era de Canaán. Entonces, Jesús les dijo esas palabras que él, a los discípulos les dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego a la mujer le dijo que no estaba permitido quitarle el pan a los hijos y dársela a los perros. Literalmente así dijo, la traducción dice perrillos, pero literalmente dice, no está permitido quitársela a los hijos y dársela a los perros. Entonces es donde Jesús, ella le dice que sí era cierto, no estaba permitido. Dice, pero los perros comen de las migajas que caen
de la mesa de sus amos. Y ahí es donde conmovió a Jesús. Ahí lo conmovió y le dijo: grande es tu fe, hágase conforme a lo que has pedido. ¿Y qué hicieron? Dice que fueron Jesús, por eso que esa palabra que dijo, dice, por esa palabra que dijo, quedó sana su hija en ese mismo momento. Vamos a ver lo que nos dice Lucas 10:1. Es en base a lo que estamos hablando, de lo que les mencioné al principio, a quién iba dirigida esa carta. Lucas capítulo 10 y verso 1, miren lo que nos dice ahí. Miren lo que nos dice aquí. Dice el verso 10:1, dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. O sea, ya había mandado a 12, que fue lo que leímos ahí en Mateo capítulo 10, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Ahí había mandado a los 12, pero Mateo 10, lo que leímos, en el verso 5 en adelante, donde dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo que por camino de gentiles no fueran y en ciudades samaritanos no entraran. Y ya vimos cómo en la mujer cananea, ¿verdad? Cómo le pidió esa ayuda y le dijo que él iba solamente por los judíos. Y aquí dice que envía a 12, a los 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. O sea, él iba a ir a ciertos lugares, pero mandó primero a los otros a que fueran a preparar el camino. Y les dijo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie, ni calzado, dice. Oigan lo que está diciendo, Dice: no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. Y aquí viene el mensaje: y a nadie saluden por el camino. A nadie saluden por el camino. Ahora, déjenme explicarle algo. Se oye muy mal, como que Jesús les dijo: si los saludan ustedes, no le hagan caso, ignórenlos, no los saluden. O sea, nosotros aquí en América, el continente americano, si alguien nos saluda, buenos días, respondemos amablemente buenos días o buenas noches. Pero no se estaba refiriendo a ese saludo. Los judíos, el saludo de ellos era muy diferente al saludo de nosotros. Ellos hacían varias cosas, se daban beso y
y hacían muchas cosas que tardaban rato allí en ese saludo. Entonces, por esta razón, Jesús les dijo estas palabras: y a nadie saluden por el camino. No porque no quisiera que lo saludaran, sino para que no perdieran tiempo. Porque arriba, si se dan cuenta, dijo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. O sea, era mucho el trabajo y eran pocos los obreros. Ahora, si la mies es mucha y los obreros pocos, y si los obreros pierden el tiempo, se va a desperdiciar la mies, se va a perder. La mies quiere decir la cosecha. Si la cosecha está lista, aquí lo dice, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y por eso les decía a él que no perdieran tiempo. Y esto que dijo aquí viene en contexto donde el escritor allá, no recuerdo quién de ellos, pero nos dice la palabra, donde dice: miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Entonces, ahí nos da a entender que el tiempo no es para estarlo desperdiciando. Debemos de aprovecharlo. Y era lo que les dijo. Por eso les dijo que no fueran ni por caminos. Dice que a nadie saludaran por el camino. Dice: en cualquier casa donde entren, primero digan paz sea a ustedes, a esta casa. Y si hallaren algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a ustedes. Y posen allí en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No pasen de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante. Salen enfermos, que en ella haya, y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Mas cualquier ciudad donde entren y no los reciban, sálganse por sus calles y digan: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra ustedes, pero sepan que el reino de Dios se ha acercado más a ustedes. Y les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Bueno, aquí estamos viendo entonces cómo el Señor Jesús mandó a 70, pero ¿a quiénes los mandó? A los judíos primeramente. Por eso aquí les dice: a nadie saluden por el camino, porque esa era la costumbre judía, el saludo, perdían tiempo, y por esa razón les dijo él esto. Entonces, esto nos ayuda a entender lo que les acabo de mencionar aquí, donde les dije que la carta que mandó Santiago la mandó a la iglesia formada de las 12 tribus. Recordemos que los gentiles vinieron a formar parte de la iglesia cuando Pablo fue escogido por el Señor, cuando iba camino a Damasco. Fue cuando Dios lo escogió para ser enviado a los gentiles. Entonces, fue cuando empezó a predicarse a los gentiles. Y les dice aquí, entonces Santiago manda esta carta y por eso les dice: hermanos míos, como cristianos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oiga, eran hermanos en la fe, eran hermanos de raza, porque eran judíos, pero aquí se estaba refiriendo a hermanos en la fe. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Dice que la fe es la que nos va perfeccionando. La fe dice que la prueba, cuando somos probados, es cuando nos aumenta la fe, si es que pasamos la prueba. Esa es la prueba. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, y verso 5:
Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué es lo que estaba diciéndoles Santiago a la iglesia que estaba en muchos lugares de los judíos, cristianos? ¿Qué deberían de hacer que si no entendían alguna cosa, les faltaba sabiduría, conocimiento? Que se la pidieran a Dios y Él se las iba a dar, dice, les será dada. Pero ¿qué dice? Hay un pero. Pídala a Dios, el cual da abundantemente y se reproche, y le será dada. Pero en el 6 está el pero, miren. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí está diciendo que cuando oramos a Dios, que la oración debe de ser con fe. Cuando oramos con fe, Dios escucha nuestra oración y a veces nos contesta conforme a lo que le pedimos. Y si no te contesta conforme a lo que le pediste, no es porque tu oración no fue de fe, sino es porque no fue la voluntad de Dios. Porque Dios te va a dar, es como tú con tus hijos. Cuando tienes tus hijos y te piden dinero para comprar algo, tú se los das. Pero si van a comprar algo que les va a hacer daño, entonces les das el dinero, pero o no se los das para eso. Les dices, no quiero que te compres eso, te voy a dar dinero, pero no para que te compres eso. Y les explica el por qué. Entonces nosotros cuando le pedimos a Dios algo, pero le pedimos con fe, Él nos responde de acuerdo a nuestra petición, si es que está a su voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es nuestra salvación. Entonces, si estamos nosotros caminando siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a estar preparados para la venida de Cristo, que por cierto está muy cerca. Dice que pida con fe, no dudando nada. Y pone el ejemplo de la persona que duda. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, una persona que duda, que no tiene fe, esa persona dice que es como la ola del mar. Es una persona inconstante, llevada de un lado para otro. Y esa es la gente religiosa. Esos son, ¿por qué? Porque dudan, porque no le creyeron. O sea, el dudar es no creer. El creer es sinónimo de fe. Entonces, si dudas, es porque no tienes fe. No crees. Y eso es lo que hace ¿quién? La religión. Por eso hay tantas. Porque dudan una de la otra. No creen. Unas creen una cosa, otras creen otra y otras otra. Entonces, y no es así. Nosotros debemos de creer a la palabra. Nada más. Creer a la doctrina de Cristo. Creer en el sacrificio de Cristo. Creer al Evangelio. Por eso dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice. ¿Y dónde aparecerán todos aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces sigue diciendo que ese tipo de gente que duda es porque no tiene fe, y por lo tanto esa gente es inconstante y es como la ola del mar, que nunca tiene paz y siempre anda de un lado para otro, y aparte de eso sacando pura basura. Es lo que hacen las olas del mar, sacan la basura, y eso es lo que saca la gente religiosa, la gente inconstante, la gente que no tiene fe. Allá en el templo están muy espirituales, pero ya saliendo son más hijos del diablo que el mundo. Entonces es ahí donde uno debe de ser sabio, poner atención. Dice, no piensen pues quien que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. O sea, que no pienses que si pides algo y no tienes fe, que te va a contestar Dios. Y luego dice el verso 8,
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, ¿qué quiere decir? Que ni cree allí ni cree allá, o cree aquí y cree allá, les cree a las dos. Ese es un hombre inconstante. Y dice que ese hombre inconstante de doble ánimo, o sea, se anima con una religión, se anima con otra. Y muchos dicen, no, pues para mí es igual, cualquier religión es buena. Y qué ignorantes, porque allá esa carta del apóstol Santiago nos lo dice bien claro, que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y luego nos dice que si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, que no la recibamos en casa, ni le digamos bienvenido, porque cuando nosotros recibimos en casa ese tipo de doctrina, para que nos vengan a enseñar, dice que nos hacemos partícipes de ellos. O sea, están perdidos, porque no tienen a Cristo. Y si no tienes a Cristo, no tienes la vida, porque Jesús dijo, yo soy la vida. Él es el pan de vida, la palabra. Y es Jesús también, porque Jesús es la palabra. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Dice que el hermano que es pobre, que es humilde, dice, gloríese en su exaltación. O sea, cuando es exaltado por su conocimiento, por su fe, por muchas cosas, dice, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Que dice que el rico que se gloríe en su humillación, dice que va a pasar como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, pero su hermosura, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Así se marchita el rico. ¿Por qué? Porque el rico confía en sus riquezas antes que confiar en Dios. Seguimos, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí Santiago está dándonos unas palabras de aliento y para animarnos, para motivarnos a seguir adelante, soportando las tentaciones, soportando las aflicciones, soportando las tribulaciones. Y aquí dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí está hablando directamente de la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando haya resistido la prueba. Ahora hay otro contexto donde dice que Dios no va a permitir que el hombre sea probado, sea tentado más allá de lo que pueda resistir. Entonces, y no dice que no nos va a venir no hay ninguna prueba que nos venga o ninguna tentación que nosotros no podamos soportar. ¿Por qué? Porque nos ha dado el poder y Dios no va a permitir que nos den más allá de lo que podamos soportar. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por él, por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, Dios no nos tienta, Dios no pone tentaciones, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte.
o sea, los malos deseos cuando los tienes, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, sus propias pasiones, sus propios deseos, es atraído y seducido. Y ya que es seducido, dice, la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, después que ha tenido ya la relación con lo que desea, da a luz el pecado. O sea, se consuma cuando ya tiene la relación con sus concupiscencias, sus malos deseos. Y entonces ya cuando se relaciona es cuando se produce el pecado, concibe el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, ya el pecado consumado da a luz la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Nada más la diferencia es que aquí nosotros tenemos, como dice Juan, en la segunda carta de Juan. Vamos a ver, aquí está adelantito. Capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Aquí lo dice, mire, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces aquí vemos que tenemos esa, no excusa, ¿verdad? Tenemos el privilegio de que nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos y clamamos a Él. Porque el pecado ya consumado, dice, da a luz la muerte. Sigue diciendo, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo dice que nos hizo nacer? Aquí lo dice, mire qué precioso. Él, de su voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, por esa razón es que se nos manda predicar la palabra. Así que cuando la palabra es distorsionada, ¿cómo va a nacer los hijos? Distorsionados. Cuando el hombre que engendra a sus hijos está enfermo, ¿cómo van a nacer sus hijos? Enfermos. Si son drogadictos, van a nacer con eso. Si son alcohólicos, igual. Salen con ese defecto. Y por esta razón, cuando nosotros exponemos la palabra es la que nos hace nacer. ¿Por qué? Porque allá en Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Por la palabra de Dios nos viene la fe. La fe es la que nos lleva a ser hijos de Dios.
Si no escuchamos la palabra, no podemos tener fe y por lo tanto no podemos ser hijos de Dios. Pero si escuchas la palabra mal, vas a tener una fe, pero una fe que no te va a alcanzar para que nazcas de nuevo. Haz de cuenta que vienes a ser un feto, que la palabra no te alcanzó porque te la dieron rebajada y no alcanzaste la fe. Por naturaleza creíste, porque la palabra es poder, es verdad. Pero como te faltó, no te la trazaron bien la palabra, no te predicaron bien la palabra, por lo tanto, entonces vienes a ser una persona deforme. No vienes a ser de verdad nacido, naces muerto. Eres un feto muerto. Y discúlpame, pero es la verdad. Por eso qué importante es entender la palabra. Aquí lo dice Santiago, Él de su voluntad, o sea el Padre, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Allá en Juan 17:17 Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y Juan 14:6, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús es la palabra, Jesús es la verdad. Allá Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, el verbo, acción. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, esto nos ayuda a entender esto exactamente, hermanos. Sigue diciendo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí dice Santiago, nos da el consejo que seamos prontos para oír. Cuando dice prontos para oír, no es que te apures a oír, no, sino que estás ahí y que estés atento, tu oído esté atento a la palabra, porque la palabra es la que va a hacer la obra en tu vida. Si no eres cristiano, te va a llevar a que te conviertas. Si eres religioso, te va a llevar a que te conviertas a Cristo y no a una religión. Te va a sacar de esa religiosidad. O sea, te va a dar lo que te falta, porque la religión le falta y engendra puros fetos, puros hijos muertos. Eso fue lo que le dijo Jesús a los fariseos. Van en busca de un prosélito y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Por qué? Porque no le daban la palabra. Aunque ellos la sabían, pero la daban con otras cosas, le ponían de más. Y ese es el problema. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Y es lo que nos dice aquí Santiago, ¿verdad? Dice que debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. O sea, tardos para hablar, que cuando hables, seas sensato en lo que estás hablando, que estés consciente en lo que estás diciendo, que estés consciente en lo que estás preguntando o lo que estás debatiendo, porque muchas veces la gente debate sin argumentos. Y cuando debaten sin argumentos, pues pobres, se lastiman, lo dañan y muchas veces gente religiosa que queda así y se salen, ya no quieren saber nada, ni allá ni acá. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? Que debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar, tardo para airarse. Dice, verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra. Vuelve a hablar otra vez. Dice, reciban con mansedumbre, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, yo te estoy exponiendo la palabra, pero sin malicia. Y si hablo de las religiones, de que están mal, porque la Biblia lo dice, no porque yo tenga malicia para con ellos, no, es la palabra misma.
Por eso dice aquí, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es la palabra implantada? Es la que estoy exponiendo ahorita. Esa es la palabra implantada. ¿Qué estoy haciendo? Sembrándola en tu mente, en tu corazón. Porque tu mente es el corazón de tu alma. Entonces ahí la estoy sembrando. Pero si tú eres pronto para oír, es que vas a recibir esa siembra, esa palabra implantada. Por lo cual, desechando toda inmundicia, o sea, que deseches todos los malos pensamientos y todo, y la abundancia de malicia. Que si estás ahí escuchando esta palabra, que sea porque de verdad quieres saber, no para buscar a ver qué cosa encuentras mal de acuerdo a tu punto de vista y quieras debatir algo o comentes ahí tonteras. Gracias a Dios, a mí ahí no me han comentado. Pocos llegan a comentar y no comentan cosas malas, sino que son bendecidos. Y bueno, y ese es el propósito, que todos ustedes sean bendecidos. Entonces aquí vemos una vez más que cuando recibimos, dice, con mansedumbre, o sea, mansos, la palabra implantada, la cual, o sea, esa palabra implantada puede salvar tus almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Aquí vemos lo que está diciendo, es lo que Jesús les dijo a los fariseos. Lo mismo. Aquí Santiago nos está diciendo, aquí les decía a los judíos cristianos, pero también te lo está diciendo a ti y a mí y a todos aquellos que han buscado al Señor, que se han convertido a Cristo, gentiles, y también a todos aquellos religiosos que se han medio convertido, o sea, no están completos. También a eso les está diciendo, que reciban con mansedumbre la palabra implantada. Esto es lo que estoy haciendo. Dice, la cual puede desarmar sus almas. Pero luego les dice, sean hacedores de la palabra. Que cuando la palabra quedó implantada, la entendiste, que la obedezcas, que seas hacedor de ella. Y no tan solamente oidores, así como los fariseos. Por eso dijo Jesús, hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra, debemos de ser hacedores de ella. Porque el que no, dice que se engaña a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, oiga, ¿a quién compara? A un hombre que oye, entiende, pero no lo hace. Dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. O sea que por falta de ejercitar la palabra que oyó y entendió, se le olvida. Hay un dicho que dice, el que bien aprende, nunca se le olvida. Y déjame decirte que para que tú aprendas bien, no nada más es en la teoría. Esos grandes ingenieros, esos grandes doctores, esos grandes maestros, esos grandes profesionistas que salieron de universidades prestigiosas, no estaban preparados, les faltaba todavía ¿qué? Poner por obra lo que habían adquirido el conocimiento. Y al ponerlo por obra, iban a aprender más que lo que les faltó que les enseñaran en la teoría. Entonces, lo mismo pasa aquí. Cuando consideras la palabra, la analizas, pero no la ejercitas, se te va a olvidar y de nada te va a servir. ¿De qué sirve que seas un doctor si no tienes pacientes? ¿Por qué? Porque no confían en ti, porque nunca han oído buen testimonio de ti. Y una persona que
atiende a lo que ha aprendido y pone todo su empeño, todo su amor, toda diligencia, esa persona prospera. En lo espiritual es lo mismo. Y es lo que está diciendo aquí. Dice, y luego miren el que sí lo hace, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Oiga, aquí está hablando, dice en la perfecta ley, porque recordemos que los judíos estaban bajo la ley. Y aquí les estaba hablando a los judíos que habían creído en Jesús, porque la ley lleva el conocimiento para llevarnos a Jesús. No hay nada nuevo. Toda la ley, el sábado, Jesús dijo que Él era el Señor del día sábado. Que los diezmos, allá en Malaquías lo habla, y más allá en Éxodo, cuando les dio los 10 mandamientos. También les habla del diezmo. En el Nuevo Testamento, ¿qué dijo Jesús cuando llegó aquel saduceo a tentarlo? Que si le era lícito dar los diezmos, pagar tributos al César. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Por qué me tientas? A ver, trae una moneda. Y sacó y le dio la moneda. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál es la inscripción de esta moneda? O sea, ¿cuál es la cara de esta moneda? ¿Qué cara es? Dice, es el César. Y se la regresó. Dice, pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando tú lees en la ley, la Biblia dice que la 10ª parte de lo que Dios te da es para que se lo regreses a Él. Claro, no a Él directamente, sino a sus siervos. Pero que de verdad mires que son siervos de Él. Porque ese dinero lo van a administrar, lo van a hacer extender a lo máximo. Mira, yo no porque vivan de ahí, sino es necesario para predicar el evangelio. Mira, yo no vivo de ahí. Yo y mi esposa predicamos el evangelio, usamos todo lo que nos llega. Dios me permitió poner un negocio, o sea, tengo una fuente de ingresos. Me retiré del trabajo y lo que ingresa es invertido predicando el evangelio, pero no del dinero de la gente. Porque es más, la gente nunca... Ha habido, de mi familia sí me han dado diezmos, pero no porque yo estoy pidiéndoles ni nada. Es que el que por naturaleza ha nacido de nuevo sabe su responsabilidad. Y créeme que si a mí me dieran el diezmo, los que escuchan y todo esto, y no lo digo para que me lo des, no, sino estoy poniendo un ejemplo. Créeme que ya hubiera predicado muchísimo más lugares. ¿Por qué? Porque simplemente el viajar en avión, el pagar allá en lugar donde me hospede, porque a veces no hay lugar en las casas donde llegas a predicar, hay veces que sí. Entonces, todo eso genera gastos, y para eso es los diezmos, para que crezca la iglesia del Señor. ¿Cómo va a crecer la iglesia si no predicas el evangelio? ¿Y cómo vas a predicar si no eres enviado? ¿Y cómo vas a predicar si no hay fondos para hacerlo? Y los fondos son los que le pertenecen al Señor. Pero muchos desgraciados han usado eso para enriquecerse, y por eso la mayoría de la gente piensa que todos son iguales. Y no es así. Yo nunca he vivido del diezmo y ni lo viviré. Ya quisiera acabármelo todo lo que Dios nos ha bendecido. Y digo, porque lo voy usando en lo material. Tengo cosas materiales, no puedo vender esta casa para irme a predicar el evangelio, porque entonces ¿dónde quedaría mi familia? Pero sí, las demás entradas que tengo, entonces todo eso va para predicarse el evangelio. Y si hubiera más, con más ganas predicaría el evangelio. Pero como te digo, no lo hago para que me den. Cuando Pablo les decía eso, él decía, y no es que yo busque sacar provecho de ustedes, sino quiero que abunden en buenas obras. Porque cuando tú obedeces a la palabra, créeme que Dios te va a bendecir grandemente y te va a cuidar. Esa es la promesa. Allá en Malaquías 3, del 7 al 10, ahí lo dice. Que lo pruebes, dice. Y mira, vamos a leerlo, nomás de pasada, para que vean que
que la palabra es bien clara, solamente que a veces la gente no le gusta. Y como te digo, la enseñanza no es esa directamente, pero cuando se está exponiendo la palabra viene al caso. Malaquías 3, versículo 10, mira lo que nos dice. Dice desde el 6, del 6 al 10, dice: porque yo, Jehová, no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Aquí le estaba diciendo a los judíos directamente, y también te está diciendo a ti y a mí, a todos aquellos que hemos creído en el Señor. Y aquí lo dice, mira, dice: desde los días de sus padres se apartaron de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron: ¿en qué hemos de volvernos? Vuélvanse a mí, o sea, obedezcan mi palabra y yo me volveré a ustedes. Y ellos dijeron: ¿en qué hemos de volvernos? Si aquí estamos, leemos la Biblia, tenemos cultos y todo. Y luego les contesta Dios, cuando ellos dijeron: ¿en qué hemos de volvernos? O sea, preguntan ellos y Dios les contesta con una pregunta. Verso 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron: ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Cuando tú no das tu diezmo, la 10ª parte de lo que te toca, le estás robando a Dios. Y eso trae maldición. O sea, trae cosas malas, pues eso es maldición. Dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí lo dice, verso 10, mira: malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. O sea que ya no daban diezmo. Como hoy en día hay muchas iglesias que dicen que el diezmo no es del Nuevo Testamento, que era de la ley, y ya no dicen, no, ya no es el diezmo, ya no piden el diezmo, ellos piden ofrenda, pero te sacan el dinero de muchas formas, y te dicen ofrenda, pero no ofrendas que te lavan el cerebro, te convencen, y te hablan de la doctrina de la prosperidad, que entre más siembres, y usan ese pasaje donde dice que el que siembra escasamente, escasamente cosechará. O sea que si das poquito, vas a cosechar poquito, y si das mucho, vas a cosechar mucho. Eso enseñan, porque hay un pasaje donde dice que el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y es cierto, literalmente es cierto, y espiritualmente no, y te voy a decir por qué. Porque vemos el ejemplo de la viuda anciana, que dice que cuando pasaron a dejar su diezmo, dice que la anciana dio todo lo que tenía. Dice que cuando dio su ofrenda, porque tu diezmo es una ofrenda que le estás dando a Dios, se lo estás dando, lo estás ofrendando, te estás sacrificando para darle a Dios lo que le toca a Él. Es como uno de padre con los hijos. Uno se sacrifica de comprarse zapatos, comprarse cosas o comer de lo mejor para darles a los hijos. ¿O no es cierto? Uno se sacrifica por el bien de los hijos. Pues ahí lo vemos claramente. Entonces, en lo que estaba diciendo esa viuda, Jesús dijo que vieron, dice, esta mujer, esta ha dado mucho más que todos aquellos, dice, porque aquellos dieron de lo que les sobraba. Dice, pero esta ha dado todo lo que tenía. Entonces, no es tanta la cantidad, sino la calidad. Ahora, si Dios te bendice y es una buena cantidad, pues qué bueno. Lo que le toca a Dios, Dios te lo va a multiplicar porque estás sembrando. Y ahí aplica que el que siembra abundantemente va a cosechar. Y vemos el ejemplo allá con aquel, cuando dice en Hechos, cuando dice la escritura que todos los demás discípulos cristianos, cuando se convirtieron, que tenían todas las cosas en común, que no había ninguno necesitado, y dice que muchos vendían sus propiedades y las llevaban a los apóstoles y le daban todo el dinero a los apóstoles. Y dice que entonces Ananías y Zafira, ahí en el libro de Hechos, lo pueden mirar, ahí en los primeros capítulos de Hechos,
Ahí tiene como título Ananías y Zafira. Vemos cómo Ananías y Zafira, dice que Ananías vendió una propiedad que tenía, y cuando la vendió se le hizo mucho el dinero para llevarlo a dárselo a los apóstoles. Y dice que se puso de acuerdo con la mujer, con Zafira, en llevar una parte y decirle que era todo lo que le habían dado. Y cuando llegó y lo entregó, le preguntó Pedro, porque Pedro era el que a él se lo llevaron. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿en tanto vendiste la propiedad? Sí, en tanto la vendí. Y ahí le dijo Pedro: ¿por qué te ha engañado Satanás y has mentido al Espíritu Santo? Ahora, dice, por esto que hiciste, vas a morir. Y dice que al instante cayó muerto. Ahora, ¿por qué? No porque llevó menos, sino porque la mentira, pues, el pecado. Por eso le dijo: teniéndolo tú todo, ¿no te quedaba en tus manos? O sea, nadie te lo estaba pidiendo, sino tú querías gloriarte, haciendo que te vieran que vendiste tu propiedad y todo lo trajiste aquí y te quedaste con una parte, mintiéndole al Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo no lo mientes, me reveló, me hizo ver lo que estás haciendo. Y ahí murió. Y dice que luego entraron unos jóvenes y lo llevaron a enterrar. Ni a la mujer, la Zafira, le tocó ver lo que lo enterraran. Y dice que entonces fue a buscarlo porque no llegaba. Y cuando llega le pregunta a Pedro: ¿en tanto vendieron la propiedad? Sí, en tanto. Y le dice Pedro: ¿por qué conveniste con tu marido en tentar a Dios, al Espíritu Santo? Y ahí iban entrando los jóvenes que habían enterrado al marido. Dice: mira, ahí vienen entrando los jóvenes que enterraron a tu marido y ahora te enterrarán a ti. Y al instante murió también. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque se trata, no es la cantidad, sino la calidad. Y lo que es de Dios, si no se lo das a Dios, Dios te lo va a quitar. Va a permitir que te pasen muchas cosas. Mira, aquí lo dice. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque la nación toda me han robado. O sea, no nada más eran unos, ya eran todos. Y luego les hace el llamado: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El alfolí era el lugar donde llegaban y los depositaban. Era el lugar donde metían todos los diezmos. Y en aquel tiempo llevaban comida, llevaban animales, si eran animales inmundos, tenían que venderlos y llevar el dinero. Pero si eran ovejas, dinero de venta, de cosechas y todo, tenían que llevarlo. Y dice: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. O sea, para que haya alimento en su casa. ¿Cuál es el alimento? La palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios, ¿a quién se le da? Al pastor. El pastor es el que viene a representar en el Nuevo Testamento al profeta. Como en el Antiguo Testamento Dios hablaba a los profetas y los profetas hablaban al pueblo. Hoy Dios le habla al pastor y el pastor es el que da el alimento. Es el que le habla al pueblo. Ese es el alimento que sale de la boca de Dios. Porque el pastor se pone a orar y se pone a leer. No puede haber un mensaje que ese hombre que esté dando el mensaje no pueda, que no haya leído ni haya orado. Porque entonces no es mensaje de Dios. Porque si nomás lees y lo que entiendes eso das, no es mensaje de Dios. Es mensaje tuyo que acomodaste. Pero cuando tú oras, tú estás hablando con Dios. Cuando lees la Biblia, Dios te está hablando a ti. Yo me he pasado, ahorita no he predicado, tengo tiempo que no he predicado. Pero una predicación se lleva tiempo. Tienes que orar. A veces Dios te atiende rápido, a veces no. Y tienes que orar y leer. Orar y leer.
Y en una de esas, cuando estás leyendo, sientes cuando el Señor te hace ver, este es. Y lo miras con claridad y te lleva, como tú ya leíste la Biblia, como tú eres siervo de Dios y te preparaste para presentar defensa del Evangelio, como dice la Escritura, entonces tú tienes mucha Biblia en tu mente. Entonces, cuando tú te pones a orar y a leer y Dios te da el mensaje, enseguida tu mente, el Espíritu Santo te trae todo lo que concierne a ese mensaje que vas a dar. Y es cuando se da el mensaje. Ese es el alimento que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús dijo a Satanás, que no solamente de pan iba a vivir el hombre. Cuando le dijo, si de verdad eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan para que comas. Y fue la respuesta del Señor. Escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, y cuando eso haces, que llevas los diezmos al alfolí para que haya alimento en su casa, ¿por qué hay casas cerradas? ¿Por qué no se han levantado más casas? Porque no hay para el alimento. Tiene que haber para el alimento, tanto para el siervo de Dios y su familia, literalmente, para que haya el alimento espiritual. ¿Te imaginas si va a estar buscando de Dios, trabajando en la obra de Dios, dedicando su tiempo? ¿Qué tiempo va a tener para trabajar, para mantener a su familia? La Biblia dice que nadie puede servir a dos amos, porque con uno va a quedar bien y al otro no. Y dice la Escritura en otro pasaje que así estableció el Señor, que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero muchos no viven del Evangelio, se han enriquecido del Evangelio, que tienen hasta sus mansiones, tienen sus carros muy carísimos, tienen hasta aviones. Entonces, esos hijos del diablo son los que están estafando a la gente. Y la gente tiene la culpa porque no leen las Escrituras, porque no van a las Escrituras. Entonces, aquí les dice que se vuelvan. Tráiganlo todo, dice, para que haya alimento en mi casa. O sea, alimento físico, literal, y alimento espiritual. Dice, y pruébenme ahora en esto. O sea, ese es el reto de Dios. Pruébalo y verás. Dice, y pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pruébame, dice, pero que lo pruebes no como el diablo dijo a Jesús. Cuando el diablo vio que Jesús le citaba la Biblia, también él quiso citar la Biblia. Cuando le dijo, mira, lánzate de aquí de la parte esta alta del templo, pues escrito está que a sus ángeles va a enviar para que tu pie no tope con piedra. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate, Satanás, me eres tropiezo, porque escrito también está. Ahí el Señor le citó el contexto. No tentarás al Señor tu Dios. Una cosa es que cayera y otra cosa es que se aventara para tentar a Dios. Ahora, aquí cuando él dice, pruébame y verás, no vas a ir, bueno, a ver si de veras, ahí está mi diezmo, ahí está, es mi diezmo. No, porque todo va a pasar, das tu diezmo, te quedas sin dinero y con la misma maldición. ¿Por qué? Porque no lo das de corazón. Dice, cada uno dé como Dios propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando tú lo das de corazón, porque sabes que le pertenece a Dios y sabes que el siervo de Dios que está al frente va a llevarlo, va a invertirlo bien. Si el templo donde están hace falta construir más el templo, de ahí es para que se siga construyendo el templo. Y si no alcanza, Él les dice, hermanos, miren, falta esto, no hay los fondos. El que pueda y quiera, déjame decirte que los espirituales están prestos para hacerlo. Por eso es importante entender la Escritura. Dice, derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde.
pero pruébame, dice. Pero como les dije, como con esa actitud. Dios ama al dador alegre. Y luego miren lo que dice: reprenderé también por ustedes al devorador. ¿Cuál es el devorador? Las enfermedades, los accidentes, los policías injustos, los secuestradores, los que andan pidiendo piso. Dice: yo reprenderé por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra. Las plagas, enfermedades, falta de lluvia. Dice: y no les destruirá el fruto de la tierra, ni la vid en el campo de ustedes será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán: bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea que cuando tú pones por obra la palabra de Dios porque la crees, no por necesidad, sino con alegría porque la crees, dice que entonces Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que abunde. Y por último, ya para terminar, dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Verso 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, cuando eres obediente a la palabra, dice que vas a ser bienaventurado. Y aquí habla de los religiosos. Miren: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora, ahí analiza en qué religión te encuentras. Analiza qué ha hecho la religión por ti. ¿Ha hecho el cambio en tu vida? ¿O todavía tienes ese vocabulario pésimo del mundo? ¿O todavía vives como vive el mundo? Aquí lo dice bien claro, que si alguno se cree religioso, o sea, bien cristianote, y no refrena su lengua, dice que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y miren cuál es la religión pura ante Dios. La religión pura y sin mácula, mácula es mancha, delante de Dios el Padre es esta. O sea, para que tu religión sea sin mancha ante Dios, esta es la religión, mira. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión verdadera. O sea, religión es un grupo de personas que se reúnen en un mismo lugar con un mismo propósito. Es una religión. Entonces, la religión verdadera es toda esa gente que dice que visita a los huérfanos y a las viudas. O sea, que está presto para ayudar al necesitado, por amor a Dios y por amor a esas almas. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 1 de la carta del apóstol Santiago a los judíos y a nosotros mismos también. Entonces, es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas, y nos vemos la próxima. Adiós.